Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a nuestro 26º capítulo de Conecta RH, el espacio donde la comunidad de recursos humanos se encuentra para compartir conocimientos, experiencias y por supuesto para crecer juntos. Soy Rodrigo González, líder de comunidad de la red de recursos humanos y anfitrión de Conecta RH. Este ciclo de webinares lo hemos diseñado con muchísimo cariño para poder conectar con profesionales de todas partes del mundo. Todos los miércoles nos reunimos aquí para poder explorar cuáles son las nuevas tendencias, esas más recientes, y compartir, por supuesto, las mejores prácticas y abordar los desafíos que enfrenta nuestra comunidad. Muchas gracias a todos y todas por unirse el día de hoy, hacerse sus espacios en sus agendas y por supuesto por estar comprometidos con este aprendizaje continuo y el intercambio de ideas. Muchas gracias por estar ahí y ser parte de esta vibrante comunidad. El Conecta RH del día de hoy nos trae un tema contingente, un zoom en productividad y las tendencias en el mercado laboral. Y para eso les quiero presentar a Andrés Puchó, que me acompaña el día de hoy. Él es consultor y coach en organizaciones públicas y privadas en temas de liderazgo, equipo y gestión de desempeño. Es académico de prestigiosas universidades en cursos de estrategias de liderazgo y trabajo en equipo, comunicación y presentación efectiva. Él es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master in Business Administration and Management de la Universidad de Texas Pan American y doctor en Psicología de la Universidad de Chile. Además, es autor de libros muy valiosos que ya vamos a recomendar desde ya porque realmente son muy interesantes y contingentes con el tema que nos trae: gestión de la productividad y el desempeño, desarrollo y eficiencia organizacional, lo que cambia a las personas y el coaching para la efectividad organizacional. Andrés, muy bienvenido. Gracias por acompañarme esta mañana. Hola, gracias Rodrigo. Y gracias a todos los que están inscribiéndose y subiendo al seminario para ser productivo. Tenemos una mañana, como siempre decimos, de aprendizaje, de compartir ideas, de aprender juntos. Andrés, tú has explorado en profundidad el concepto de la productividad y probablemente tenemos desde los conceptos más generales dudas e inquietudes de cómo esto se vincula con las áreas de las personas. Así que sin duda va a ser muy interesante escucharte. Los invito a todos y todas a compartir sus ideas como siempre en nuestro chat y canalizar todas sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Vamos a tener al final de la presentación de Andrés el espacio de conversación para abordar esas preguntas, así que no se diga más, Andrés, te queremos escuchar. Gracias Rodrigo. Miren, voy a partir con lo más básico y explicando el esquema de lo que voy a presentar. Miren, no sé si han notado que hay calles en Santiago que cuando uno se cambia de comuna, cambian de nombre. Se prefiere Real, se transforma en Pocuro, Isabel la Católica, la misma calle. Bueno, productividad es una palabra que tiene sentido en macroeconomía cuando se ocupa, ¿ya? Pero cuando bajamos al mundo de las empresas, tiene una parte que tiene que ver con la comprensión de los ciclos de negocio y ya en gestión interna tiene dos patitas, ¿ya? La gestión de los procesos productivos, lo que tiene que ver con modelos de excelencia operacional, y la gestión de capacidades, competencias funcionales, conductuales, construccionistas. Entonces, yo voy a tratar de hacer una rápida revisión de esos niveles. ¿Qué está pasando a nivel de la productividad en la economía en general? ¿Cómo eso es el resultado de una evolución de los ciclos de negocio en Chile? ¿Y cuáles serían las prácticas que podemos ocupar desde gestión de personas, considerando que deben ser complementarias a las prácticas que se van a ocupar en operaciones del mundo de la ingeniería, ¿ya? Ahora, estoy abierto a hacerle doble clic a estos distintos temas cuando conversemos. Voy a partir presentando. Ahí debieran poder ver, ¿ya? Y Se parto ve nuevamente perfecto. con lo más básico. Cuando hablamos de productividad, estamos hablando de la relación entre lo que ocupamos para producir y el resultado de la producción, ¿ya? El input y el output. Obviamente a uno le gustaría que fuera lo más grande posible, que con menos hiciéramos más. Y esto normalmente se mide en dólares o en pesos. Eh, Ahora tengo que partir con las malas noticias al tiro. Miren,
En azul se alcanzan a ver, viene el PIB per cápita de Chile y en verde el PIB per cápita del promedio de la OCDE, donde nosotros también participamos. ¿Y qué es lo que uno empieza a ver si empieza a medir desde los 60 hasta el año 22, que creo que está acá? Ya estos son datos del Banco Mundial. Y que en realidad la diferencia ha ido aumentando. Efectivamente, el audio estaba mejor que nosotros en los 60, pero la distancia, eh, si bien en porcentaje era alta, era menor en términos nominales y se ha ido acrecentando. Y uno ve un delta muy fuerte a partir de los 90, ¿ya? Al punto de que hoy día nuestro ingreso per cápita es el que tenía la OCDE en general, literalmente en los años 90, ya 34, 35 años atrás. Y esto es un dato duro. Algo está pasando que nosotros crecemos, pero que crecemos menos que los países con los cuales aspiramos a compararnos. Y de hecho, si miráramos, no tengo el dato acá, pero lo tengo en otro lado, la verdad que no estamos mucho mejor que Argentina, que ha pasado por crisis significativas en este periodo, ¿ya? Hoy día estamos en el mundo del cassette, ¿ya? Y chequemos algunos datos comparativamente. Cuando uno mira nuestra productividad eh, en orden dentro de la OCDE, estamos dentro de las peores. Por eso está marcado la flechita, ¿ya? Eh, Ahora, ¿esto siempre ha sido así? No. Si uno mira el primer quinquenio, en 1991-1995, el aumento en productividad contribuyó al crecimiento del PIB prácticamente en la mitad, mucho más que inversión o que capacidad laboral. Sin embargo, si vamos a los últimos años, la verdad que el crecimiento de la productividad, que hoy día es negativo, se ha transformado en un lastre, ¿ya? Estamos siendo menos productivos. En cifras más duras, aquí estoy ocupando datos de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, ¿ya? A junio de este año, nuestra productividad había caído cerca de 1,7 respecto al año anterior, ¿ya? La productividad total de los factores, que es como la suma de todos los drivers, empleo, inversión, tecnología, cayó. eh, y incluso cayó más si separamos el sector no minero. Y en términos ya concretos, eh, para colocarlo en pesos o en dólares o en euros, lo que un trabajador chileno en promedio produce en una hora, un trabajador de la OCDE lo hace en media hora. Entonces, todo lo anterior es para decir que tenemos un problema serio con nuestra productividad y que esto se ha ido acrecentando, particularmente en los últimos 15 años. Me habían pedido también que chequeara algunos datos por industria y vamos a ver que hay efectivamente algunas industrias que se salvan, como utilities, electricidad, agua y gas, transporte y comunicaciones, ¿ya? Que por distintos motivos han tenido alzas puntuales. Pero si uno mira la tendencia general, nuevamente dentro del total, nuestra productividad disminuye. Aquí tenemos los datos comparados considerando el 90 como línea base y vamos a ver que ciertos sectores como minería han tenido bajas significativas, incluso descontando por los problemas que tenemos por la disminución de las leyes de mineral eh, y los cambios tecnológicos que se requieren para pasar, por ejemplo, de rajo a minería subterránea, en la medida que hay que trabajar y gastar más para extraer mineral. Eh, los que estén más informados recordarán que en Codelco eso ha sido un tema muy significativo. En cambio, hay otras áreas como lo que tiene que ver con eh, agricultura, ¿ya? Particularmente lo que tiene que ver con algunas exportaciones, donde sí han habido aumentos de la productividad. Se está trabajando mejor, ¿ya? Con mejor tecnología, y eso ha mejorado los ingresos, considerando también otras dificultades de comercio internacional que hubo con la pandemia. ¿Por qué a una economía le va mal? Y aquí hago una pausa breve en el tema. Estoy siguiendo el modelo de Kotler.
Miren, porque para que uno le vaya bien, no solamente se requiere inversión, uno requiere un cierto liderazgo del gobierno, y que en este sentido no tiene que ver con el liderazgo de un presidente en particular, sino que de la clase política que tenga una visión de futuro, de cómo implementar las políticas públicas. Después vienen ciertos elementos que son como la dotación de factores, las ventajas comparativas. ¿Ya? Nosotros producimos más cobre que los argentinos porque en realidad nuestros puertos están más cerca de las faenas y a ellos les quedan a miles de kilómetros. ¿Ya? Uno requiere cierta suerte geográfica, de clima, de condiciones. Pero después viene la organización industrial, cuando uno tiene oligopolios, pocas empresas grandes que controlan la mayor parte de la producción o la distribución, obviamente eso plantea frenos a la eficiencia. ¿Ya? Y además hay factores que nos van a doler particularmente, como la cohesión social. ¿Somos un país donde la gente confía y puede colaborar para producir, o somos un país donde trabajadores y empresarios están en conflicto? Y un quinto factor que tiene que ver con la cultura. Uno valora el trabajo bien hecho, e incluso más que los deseos y la valoración, la manera de pensar. ¿Ya? Hay algo que se conoce con los mindset, que pueden haber escuchado. ¿Ya? Hay gente que cuando piensa y describe las cosas, las describe de una manera que no le dan oportunidades de acción. Como que yo diga, mi jefe no escucha, o soy malo para las matemáticas. ¿Ya? Que es distinto que cuando uno piensa en términos de causa y efecto. No es que mi jefe no escuche, mi jefe no es sordo, mi jefe no confía en mí cuando yo le hablo, porque cree que si yo, que yo tengo cierta intención o porque no he planificado con él. No es que yo sea malo para las matemáticas, es que no he practicado lo suficiente o no sé cómo aprender, no sé ni siquiera qué preguntar y por tanto debo empezar a conversar sobre cómo preguntar. Cuando uno piensa causa-efecto, ¿ya? Y mejora la cohesión social y tiene industria en desarrollo, obviamente crece más y se hace más productivo. ¿Ya? Si además tuviéramos una visión de largo plazo de dónde va la micro en la economía, eh, nuestras ventajas comparativas, que son hartas, las podríamos aprovechar. ¿Ya? Pero si en realidad partimos con una descripción de los problemas donde no hay salida, ¿ya? Eso no solamente genera pesimismo, sino que limita cualquier posibilidad de inversión, incluso de la efectividad de la capacitación. ¿Ya? Me iba a referir a la agenda del gobierno, porque en realidad están asociados fundamentalmente a tratar de hacer las cosas más rápidas y fáciles, pero nuevamente, mientras no se solucione lo primero, probablemente la agenda específica no van a tener un gran impacto. ¿Ya? Segundo nivel con el tema de la productividad, y bajemos a nivel del ciclo de las industrias. Hoy día, la mayor parte de nuestras industrias están en estado de madurez declinación, donde uno es dominado por las vaquitas lecheras. Grandes empresas que ya tienen una buena parte del mercado, que no necesariamente tienen mucha motivación por innovar. ¿Ya? Y la innovación viene de las empresas que están en situaciones más bien media o baja, donde su única salida es generar servicios, ¿ya? E iniciar ciclos de desarrollo. ¿Ya? Salvo temas como economía circular eh, y probablemente lo que tiene que ver con care jobs, cuidado de ancianos, el resto, ¿ya? Prácticamente en toda la industria de Chile, los tres competidores más grandes tienen al menos el 60% de la participación de mercado. Obviamente esto es un freno para el desarrollo y supone que tenemos que hacer un esfuerzo en innovación y diversificación mayor. ¿Ya? Eh, Quería mostrarle esto. Esto es un dato antiguo, ya tiene 10 años, pero era para explicar que los problemas de productividad se dan más en las empresas más grandes, con mayor carga burocrática, y que nuevamente tienen menos incentivos para innovar y buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Y están en posiciones donde pueden gastar o ser ineficientes y traspasar eso a los clientes. No es que sean malas personas, es que es lo que ocurre en el sistema. Ya. Si quisiéramos salir de este ciclo de
empresas, eh, o más bien industrias maduras o en declinación, donde el esfuerzo de innovación pasa a pequeños equipos de servicios. ¿Qué hay que entender? Lo que hemos mostrado antes. Que el salto desde manufactura, ¿ya?, a servicios es pasar desde procesos estables, donde yo intento que toda la gente haga lo mismo siempre, ¿ya?, la papa frita de McDonald's, los obreros de una línea de montaje, a eh, trabajar con los usuarios. En servicio, el valor económico lo produce el usuario. Y esto es un tip que me interesa recalcar. En una clase, por ejemplo, no el profe el que produce el valor económico, el estudiante capaz de aplicar eso que aprendió en la realidad. Y eso se va a producir asincrónicamente y en otro lugar, en otro momento, incluso años después. Por tanto, donde yo el mundo industrial, burocrático, gestionaba obreros controlándolos, en el mundo de servicios, ¿ya?, controlo, ojalá al usuario, en el mundo de las redes sociales, en el mundo de la aplicación. Requiere información y gestión en ámbitos distintos. Y con innovación, los procesos autocráticos son mucho más notorios porque necesito equipos junto con los usuarios, ¿ya? No para los usuarios, junto con ellos. Hay un cambio en la gestión que es clave. Pasamos de un mundo que está a la izquierda, donde el único que piensa el que está arriba y que controla por supervisión a supervisores que tratan de que los obreros no sean creativos o ocupen siempre el mismo procedimiento. El psicólogo de selección que se cambia de trabajo y ocupa los mismos test. El ejecutivo de cuenta que hace los mismos procedimientos. ¿Ya? A un mundo donde queremos trabajar con distintos roles. La gente tiene que ser capaz de ser autónoma en distintos roles, trabajando en equipo con los clientes y usuarios y coordinándose por sistemas de información, lo cual requiere niveles de análisis de datos y evaluación cognitiva más altos. ¿Ya? Pasamos del mundo Lean al mundo Agile con los clientes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y aquí vienen las dos patitas. La pata de gestión desde el mundo de la ingeniería, la pata de gestión desde el mundo de gestión de personas. Desde el mundo de ingeniería, y aquí no voy a tener mucho, pero la idea es central en lo siguiente. Nosotros hemos pasado desde modelos orientados a la eliminación de desviación en procesos estables, como Total Quality Management, los círculos de calidad, a modelos de ciclo corto, como Scrum, donde uno trabaja con el usuario cliente, chequeando rápidamente, y en ciclos cortos de planificación-acción. ¿Ya? Esa idea de equipos de ciclo corto que están asociados a servicios es clave para que entendamos lo que está pasando en gestión de personas. ¿Ya? En gestión de personas, y aquí voy a ir rápido al modelo, hoy día tenemos 5 gestiones de personas en las empresas. La parte burocrática que está a la izquierda todavía sigue con gente que trabaja manejando procesos o artefactos, con gente de confianza que los controla. Pero en proyectos tenemos gente que trabaja como consultor interno o externo, ¿ya? Y arriba gente que está tomando decisiones trabajando en equipo, en estrecha relación con los usuarios. Tenemos que segmentar nuestra gestión de personas en función de los requerimientos y drivers de productividad de cada uno de estos grupos. En los cargos de confianza hay que dejar de dar liderazgo, hay que dar eh, cursos de control de gestión y generar sistemas de información que permiten que la gente esté alineada con la jefatura. Yo no necesito gente que lidere por su cuenta, necesito gente que lidere y socialice y forme como comunidad. Es un aspecto central. En eso ya hay algunas prácticas en salud y educación. Y en las comunidades profesionales es algo que viene en desarrollo. A nivel operativo, ya, bueno, es necesario mejorar las condiciones básicas, mínimas de salud mental y física, pero lo que uno requiere hoy día es claridad y definición de los puestos. Hay que ocupar la tecnología para simplificarlos, ¿ya? Menos cálculo y recálculo, donde uno podría trabajar mejor. Los KIPS, la mayor parte de los consultores donde me incluyo, nuestro problema fundamentalmente tiene que ver con la aplicación y coordinación. Las empresas tienen que aprender a gestionar proveedores. Hoy día muchos ejecutivos no saben gestionar los proveedores uno a uno, sin entender que
¿Se acuerdan lo que dice el chiste? Un camello es un caballo hecho por un comité. Si yo tengo consultores en informática, en personas, en procesos, pero no trabajan juntos, la verdad que yo pierdo mucha energía y genero herramientas disfuncionales. La coordinación de proveedores es central. Y en los equipos que están trabajando con usuarios, claramente vamos hacia un mundo de gestión integrada de operaciones, que el nombre es minería, pero que está en todos lados. Yo necesito equipos de ejecutivos y equipos de profesionales interfuncionales. Fortalecer equipos al interior de las funciones aumenta la competitividad. Si no está claro la relación de cliente-proveedor entre funciones y no hay equipos interfuncionales que logran trabajar efectivamente, mm, generar talento no genera productividad. Y con los usuarios, nuestro problema fundamental hoy día es la perseverancia. La gente quiere las cosas fáciles, es cierto, y eso es central. El problema es que lo que es fácil no necesariamente permite que haya un salto en la productividad. Y en servicios lo que nosotros necesitamos es que nuestros clientes mejoren su productividad. Eso permite que nosotros mejoremos nuestra productividad. Si al cliente le damos algo fácil que le gusta, pero que ya conoce, en estricto rigor lo entretenemos, no es que lo ayudemos. ¿Ya? Yo me he referido a este tema en texto y en otras presentaciones, que no me voy a alargar, pero la base de la adherencia es lo que permite la diversificación. Y nosotros necesitamos generar nuevas industrias. ¿Ya? ¿Cuáles son los lastres para todo lo anterior? ¿Ya? Primer lastre, un lastre cultural. El mundo burocrático estaba sustentado en un montón de mitos, de género y de clase. Chile. Ambos están unidos. Y la gente lo que tiene en la cabeza es una manera de ser jefe siendo patrón. Uno puede haber estudiado en la mejor universidad, ¿ya? Pero se coloca de jefe y se le activa los rasgos patronales. Ni siquiera hemos logrado avanzar hacia una buena supervisión en el mundo del gerente empleado, ya que es nuestro problema con el trato. Pero si incluso elimináramos los problemas de maltrato, no estamos al nivel que tenemos que estar. Nosotros necesitamos gestores de equipos. La estructura de servicio, acuérdense, supone equipos y gestión de proyectos, no gerentes, sino que gestores de proyectos. Y para eso necesitamos un cambio en la estructura cognitiva, los horizontes de planificación, los ámbitos de análisis, la manera de que describimos las cosas, los problemas, como mencioné antes, pero también necesitamos modelos de rol. ¿Ya? Eso permite que ocupemos la tecnología y la inteligencia artificial y el Internet de las cosas y un montón de herramientas disponibles que hoy día no se ocupan porque el patrón se puede sentir amenazado. Y donde ha ocurrido y evidencia en eso, los equipos generan conflicto con la jerarquía tradicional. ¿Ya? Y lo último, que es un tema que hemos conversado con Rodrigo antes del de ayer. Miren, eh, el mundo que viene es un mundo donde las diferencias en capacidad cognitiva van a ser mucho más manifiestas las diferencias en ingresos. Donde yo antes tenía una curva normal en Estados Unidos por ingreso, hoy día hay una suerte de eh, camello, en el sentido de que tengo dos jorobas. Un grupo grande que se está empobreciendo, eso incluye algunos profesionales, y un grupo que se está enriqueciendo notoriamente, no solamente los grandes empresarios, sino en consultores técnicos. Gente que tiene las competencias que menciona el World Economic Forum, ¿ya? Pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo, ¿ya? La autonomía del aprendizaje, que pasó de no estar hace 5 años a ser el segundo factor, resolución de problemas complejos, distintos niveles de análisis y puntos de vista, pensamiento crítico, creatividad. En realidad no bajó, pero sí subieron los otros más que creatividad. Este es un mundo que requiere generar información e incorporar información. ¿Ya? Y ahí tenemos dificultades. Si ustedes miran nuestras habilidades cognitivas, son más bien bajas y habilidades digitales también. ¿Ya? Y voy a terminar esta rápida presentación explicando el último punto después de los mindsets. Eh, Más o menos el 80% de nuestra población puede leer el Condorito o ni eso. Estos son los datos del Centro de Microdatos de la Chile. No lee gráficos y no saca porcentaje.
Pero donde estamos realmente complicados, estos son los datos 2016, ¿ya? Del Ministerio de Educación, son con la gente que tiene educación terciaria. Nosotros en Chile hemos pasado del 2,7% de la población a prácticamente el 70% de la población, del joven, con educación terciaria. Es un logro impresionante. El problema es que nuestra gente en educación terciaria, miren, 27% de acá es analfabeta. O sea, puede leer, pero no entiende lo que lee. 41% lee con doritos, textos concretos, cortos, sin aplicación. Y solo un tercio, poco menos, es capaz de entender o aplicar. Ahora, ¿esto significa que somos tontos? No. Significa que no estamos entrenados. Y nuestra capacidad para que la gente se haga responsable de ese entrenamiento y esa práctica, ya porque esto es un factor clave, las habilidades no se aprenden, no se comprenden, se desarrollan. Eso supone que cada persona tiene que practicar. Hay una responsabilidad individual y organizacional, ¿ya? Pero hay un esfuerzo individual que es clave, la adherencia a entrenarse. Está el potencial, pero si no logramos hacer eso, ¿ya? Nos vamos a ocupar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a reemplazar, pero podríamos ocuparla si supiéramos leer y entender el mundo de una manera más amplia y flexible. Y eso parte por dejar de ser un patrón y por aprender a leer, por hacer el esfuerzo. Último elemento, esto es solamente para mostrar en qué estamos, porque la verdad que no es que a nosotros la red nomás se nos ocurre un problema con la productividad. La verdad que la mayor parte de las instituciones en Chile también están trabajando. Aquí tengo el caso del CCM LEVA, que tiene competencias 4.0, o sea, el estándar de mínimo de capacidades para gestionar. Ellos partieron con el mundo minero. ¿Ya? Eh, Aquí las tengo en verde para poder explicarles cómo se agrupan. ¿Ya? 4 de las 9 son habilidades que tienen que ver con lo cognitivo que estamos mencionando antes. Creatividad e innovación, juicio y toma de decisiones, pensamiento crítico, razonamiento lógico matemático. Eso es lo básico. Por eso hay que partir. ¿Ya? Y eso requiere práctica. Después vienen los elementos de conocimiento que puedo agregar nuevamente, después. Cambio climático, gestión digital, análisis de datos. Y finalmente aparecen las competencias que ya son construccionistas, derechamente colectivas como gestión integrada, trabajo en equipo, o que suponen un trabajo a nivel organizacional, en economía circular. ¿Ya? Eh, Entender esto nos permite saber cuál es el patrón o el camino de desarrollo y el esfuerzo que tenemos que lograr. Trabajar en conocimiento sin haber desarrollado habilidades cognitivas mínimas mm, es capacitación perdida. Eh, Síntesis final. Miren, productividad es algo que vemos, pero es una consecuencia general de industrias maduras, donde necesitamos nuevos servicios y diversificar industria. Y para eso hay que ser capaz de implementar modelos de gestión de proyectos en ciclo corto, la familia ya en Uscam, con desarrollo de competencias. Eso va a suponer cierta segmentación de la gestión de personas en los puestos, ¿ya? Pero requiere trabajar sobre ciertas competencias basales que son posibles de trabajar. Hoy día hay tecnología para poder hacer eso, ¿ya? Y capacidades, pero requiere esfuerzo, no un tallercito de 4 horas, ¿ya? Es como bajar de peso o comer bien. Se requiere un esfuerzo sostenido hasta generar hábitos, ¿ya? Y ahí podríamos retomar un camino que nos lleve a donde queremos estar. Andrés, hiciste un pasaje por un montón de temas. Me parece súper valioso porque despiertas muchísimas inquietudes. Creo que para las áreas de recursos humanos puede ser un asunto que es algo distante. Y para abrir la conversación te quería hacer una pregunta muy genérica. ¿Por qué es importante hablar de productividad? ¿Ya? Porque productividad en el fondo se refiere al límite de nuestros ingresos como país
y como personas, como organizaciones. ¿Ya? De lo que estamos hablando es de que países poco productivos, en el fondo, son países pobres. Y entonces, el enfoque que debiéramos tener, que parece evidente con todas las informaciones que nos comparte, es que las organizaciones que son muestras representativas de la sociedad y por lo tanto empujan los cambios sociales, es que trabajen efectivamente en su productividad interna. Y ahí tú mencionabas que la gran mayoría de las organizaciones en Chile se encuentran en etapa de declive porque ya son organizaciones maduras que dominan el mercado y que tienen una gran participación. Ya, una pequeña, no es que estén en declive, ¿ya? En el nivel de Están en madurez, industria madura no en declinación. Es la eso. industria la que está en declinación. ¿Y eso qué significa? No significa que no se venda, pero se vende cada vez con márgenes menores. Entonces yo puedo tener que se venda más ropa en Chile, pero el margen de venta es ínfimo porque vive los días no sé cuánto, en descuento. Entonces lo que se gana por cada venta es ínfimo. El problema de eso es que termino en mercados donde los competidores más grandes logran sobrevivir por el volumen, ganan por cada venta algo ínfimo, pero venden muchísimo. Pero los chiquititos están ahogados, ¿no? Y no pueden crecer. Y el problema en una sociedad que vive en industria madura y en declinación es que, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo empresas pequeñas, no tengo riqueza, tengo empleados. Y la gente con el sueldo mínimo, un sueldo de operativo bajo, vive pobremente siempre. Es distinto que el que logra instalarse en una tienda de diseño de ropa y empieza a crecer y pasa pellejerías, pero termina con una empresa propia, con su propio local, generó riqueza. Nosotros necesitamos la diversificación para generar riqueza. Es un concepto muy economista, entonces comenzar a vincularlo con la área de la gestión de personas puede ser un poco más difícil. Vamos aterrizando entonces ahora el concepto. ¿Cómo las áreas de personas o de recursos humanos contribuyen a generar valor para las organizaciones desde la productividad? Ya, ¿qué es lo que yo, lo primero y más básico que se ha repetido un montón de veces por distinta gente en la red, es que tenemos que conectarnos con el negocio? ¿Ya? ¿Qué es lo que vende mi negocio? A ver, voy a ir en broma. La broma por la que uno parte habitualmente en clase, a los estudiantes, dicen, mira, ¿qué es lo que vende alguien que vende flores? ¿Ya? ¿Vende flores? No, yo no pago por las flores, yo pago por el perdón. Si yo voy con mi mujer y le digo, Magdalena, mi amor, te traje estas flores que compré a mitad de precio en el supermercado en una tremenda oferta, mira cómo están de bonitas. No, no, no estoy comprando la flor, es la cara de mi pareja. La persona que cree que vende flores termina vendiendo la flor más barata, porque compite con el resto, pero la calidad se homogeniza. En cambio, el que se entiende que está en el negocio del perdón, o del romance, o del respeto por los ancianos, puede vender productos complementarios, puede generar servicios, desde tarjeta, globo, llevar la flor, cantar una serenata junto con la entrega de las flores. Puede enriquecer, genera valor. Entonces, entender qué es lo que yo vendo como valor, qué es lo que los clientes compran, es algo central para la gente de recursos humanos. Si yo vendo software, yo no vendo software, yo vendo diversidad, vendo productividad, vendo control de costos. ¿Qué vendo? ¿Y qué puedo vender en adición a eso? ¿Y cómo logro que mi cliente le saque provecho? A mí me faltó explicarlo hoy con más detalle, pero tenemos que gestionar al cliente. En un banco, todo el banco hoy día está en mi teléfono, por tanto, el cliente es el antiguo cajero, eh, funcionario de operaciones, gestionar al cliente central. ¿Cómo lo ayudamos a ser él más productivo, a que él innove y nos arrastre? Uno no vende, el cliente compra. Y compra cuando él genera valor. Y el recurso humano lo primero que tiene que hacer es entender eso. ¿Ya? Eso lo conversábamos con Ignacio Horman en septiembre en un webinar que hablábamos precisamente del rol que tienen que desempeñar las áreas de personas y cómo tienen que ir finalmente a los directorios a conversar con ellos, a instalar los elementos que son centrales para el negocio, pero considerando
cuál es el negocio de la organización. Muchas veces nos desvinculamos de eso y nos terminamos transformando en áreas transaccionales, que es más bien operativo. Y cuando podemos identificar con precisión entonces cómo impactamos sobre el resultado del negocio, estamos contribuyendo a esa productividad y a la eficiencia organizacional. Sigamos haciendo el doble clic en estos conceptos. Ok, entonces, ya teniendo claro cuál es el negocio y cuál es el valor que genera o puede generar el área de personas para la organización, ¿cuál debiera ser la estrategia o ese siguiente paso para poder contribuir a elevar la eficiencia operacional o la productividad de la empresa? Lo segundo es saber qué área de la empresa o qué procesos son clave. ¿Ya? Lo que Porter llama el factor crítico de éxito. Factor crítico de éxito no era algo, era una unidad de la organización, que es la que produce aquello que el cliente compra. ¿Ya? Si uno va a los bancos, que es el mejor ejemplo, los bancos compiten con distintas cosas. Hay bancos cuyo negocio es, te lo hago todo desde la casa, hay bancos que te dan atención personal con una persona, un humano que te atiende y te hace las cosas por ti, hay otros bancos que te venden prestigio o estatus. ¿Ya? Y si yo estoy en el negocio financiero, no necesariamente tengo el mismo factor crítico de éxito. Entonces, recursos humanos tiene que saber dónde invierte. Coloco un ejemplo de problema con eso. Me pasó con un cliente este año. Los clientes, cada gerente escogía sus talentos y tenía talentos en todas las áreas. El problema es que no todas las áreas de la empresa eran igualmente relevantes. Entonces, supongamos que el cliente en el área más relevante de la empresa le toca un talento, igual que a todo el resto. Y otro gerente que estaba en un área de apoyo y soporte, que en realidad no tenía tanto impacto, también le tocaba un talento. Pero no había, el que necesitaba dos en el área clave, no tenía porque le tocaba a todos por igual. Ya, ahí hay un problema de una cosa mal entendida democrática, que la verdad que no sé cómo se originó en su momento en esta empresa, pero eh, ¿dónde están los factores críticos? ¿Dónde yo necesito talentos? ¿Dónde necesito diferenciarme? ¿Y qué es lo que esa gente necesita? ¿Les puedo preguntar a ellos en una encuesta al jefe que quiere en la detección de necesidad de capacitación? ¿O a lo mejor tengo que ir a buscar un benchmarking y ver la mejor empresa del mundo en ese tipo de área que está haciendo? ¿Ya? Y con ese benchmark donde yo me adelanto, porque en esta área que ¿ya? Voy y a mi cliente le digo, mira, tu mejor referente o tus tres mejores referentes están haciendo estas cosas. ¿Qué crees tú que a ti te generaría valor? En vez de mandarle un correo preguntándome qué curso quiere, yo le ofrezco benchmarking de posibilidades. Le abro mente y le ayudo siendo efectivamente un consultor interno y no un tomador de pedidos de alguien que está apurado a terminar el proyecto. Es necesario segmentar las áreas de recursos humanos, perdón, los puestos y las funciones de recursos humanos en función de los distintos tipos de drivers de productividad de cada puesto. Es distinto la gente de confianza, que los equipos de desarrollo con los clientes, que los consultores, que la gente que está en puestos operativos transaccionales. Toda la gente tiene, bueno, la misma dignidad, pero no todos los puestos tienen los mismos drivers de productividad. Eso hay que diferenciar. O sea, hay ciertas cosas que son para todos por igual, pero otras inversiones no. Bueno, mencionaste durante tu presentación la importancia de identificar esas características individuales de cada uno de los puestos de trabajo y también de reordenar o reorganizar. Muchas veces cuando pensamos en productividad creemos que se traduce en incorporar cambios profundos, en rediseños de procesos, en reingeniería. Y probablemente, y te comentaba la anécdota antes de partirlo del webinar, ¿Sí? lo que me pasó en las elecciones que me tocó ser vocal, en la medida que nosotros podemos identificar que hay algo que con pequeñas correcciones podemos hacer más eficientes, entonces bienvenido sea. Y sobre lo que mencionaste de esto de ser tomadores de pedidos respecto de las detecciones de necesidades de capacitación, lo vinculo con otro concepto que también incorporaste en tu presentación, que son el mindset, la necesidad del cambio del mindset, de cómo la cultura organizacional identifica que los procesos se desarrollan de una manera y tienen esta resistencia a cambiarlos, porque siempre lo han hecho así y hasta aquí resulta. En la detección de necesidad de capacitación, como ejemplo,
si las personas nos dicen, necesito que mi equipo haga curso de la clásica, Excel, como que siempre nos sale el curso de Excel en la detección de necesidad. ¿Cómo ese equipo de recursos humanos puede distinguir que se está transformando en un tomador de pedido y que puede recolectar información de repente del mismo mercado que le permite incorporar técnicas o prácticas de capacitación que puedan ayudar a la eficiencia de la organización? A ver, mira, lo más obvio hoy día es levantar la cabecita 10 minutos diarios y chequear mejores prácticas. Hay una gran cantidad de información desde YouTube hasta los seminarios que ofrecen universidades en cualquier parte del mundo, charlas TED. Hay, o sea, creo que no es tan difícil que una persona busque información. Y dado que está de moda la inteligencia artificial, por ejemplo, si uno quiere buscar información de investigación, está Research Rabbit. Yo no soy accionista, la publicidad. O Perplexity, ¿no? O si quiero manejar la planilla de Excel, me meto Julius. Hay N opciones donde yo podría estar trabajando mejor, ¿ya? Y a veces saltarme incluso ciertos niveles de aprendizaje que ya no van a ser necesarios. Pero el hecho de compararse con los mejores, y no los mejores cercanos a mi amigo en el grupo de WhatsApp, sino que buscar referentes internacionales, ¿ya? Sería mi primer consejo. Eh, y por último, iría a mirar cuáles son las empresas exitosas en mi industria a nivel internacional. Lo mínimo que yo debiera saber eso. ¿Cuáles son las tres primeras y qué están haciendo? Eh, en general hoy día, la mayor parte de las empresas chilenas son empresas híbridas. ¿Qué significa eso? Lo voy a ligar con el tema de cambio. Venden algunos productos, pero también venden servicios. Entonces combinan los dos mundos. Tienen una parte Lean y tienen una parte Agile. Y la gente trabaja medio tiempo en una, otro cuarto en una y otro porcentaje del tiempo en otra. Poder diferenciar eso es clave. Yo estaba en una reunión donde lo que explicábamos era, mira, no solamente hay que diferenciar los temas, sino que incluso los roles y cuándo se toman esas decisiones. Lo voy a ligar con algo de lo que hablaste del mindset. Que claro, el mindset tiene que ver, por ejemplo, con los horizontes de planificación. No que toda la semana se planifique la semana. Una vez al mes necesito hacer una planificación trimestral, una vez cada 6 meses una planificación anual y una vez al año una planificación de tendencia a 5 años. Todo lo que llamamos cambios disruptivos son disruptivos porque nos estábamos mirando. Si nosotros hubiéramos ampliado nuestro ámbito de análisis, los temas, los horizontes de planificación, los hubiéramos podido anticipar. ¿Ya? Hay cines negros, pero en muchas ocasiones lo que pasó fue que simplemente no estábamos mirando o menospreciamos una posibilidad que era factible. Entonces, recursos humanos debiera hacer eso también. Ser capaz de entender que la manera en que planifica, los ámbitos que revisa, la manera en que describe las relaciones, cómo responde a las distintas jerarquías en vez del desempeño y otros factores del mindset, determina cuánta información genera. Tenemos entonces que hacer aquí un cambio de mindset y eso implica que nosotros tenemos que adoptar una posición distinta frente a la realidad. Yo creo que ahí tenemos un desafío grande porque es una posición cómoda, es una zona de confort el ejercer un rol pasivo y que los demás me digan lo que debo hacer. Aquí el llamado es más bien, André, a ejercer un rol más bien activo, o sea, ir a buscar la información, tener iniciativa, indagar, investigar cuáles son las nuevas prácticas y vinculémoslo ahora con otro concepto que también incorporaste, no solo cambiar el mindset, sino también el desarrollar habilidades que son esenciales para poder impulsar la productividad y eficiencia. Y de repente podríamos estar pensando en nosotros mismos cuánto tiempo invertimos en una tarea y cuánto podríamos invertir si es que tuviéramos mejores herramientas, mejores habilidades. Y mencionaste alguna, la creatividad había bajado, pero aparecían otras habilidades No, en también. realidad el otro subió más que lo que se bajara, pero Es que eso es lo eh, interesante, que eso muestra cómo se van diversificando las habilidades requeridas para poder desempeñar nuestro rol organizacional.
Ya, voy a explicar y voy a dar el ejemplo para demostrar que estamos hablando de cosas que no son ciencia nuclear, imposibles de lograr. Porque parte del problema con la gente es que le da miedo, decir, no, es que es demasiado. La capacidad de resolver problemas complejos, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Al hecho de que muchas veces los problemas tienen más de una causa. Entonces, yo tengo un problema de desempeño o un conflicto y veo que hay un problema de distribución del trabajo, de que la gente tiene prejuicios de género o clase, entre medio o edad, de que además hay un problema en la inducción, de que el sistema de control, la capacidad del jefe para mediar fue inadecuada. Y digo, con todo este problema en realidad voy a ir a conversar con la gente. Y converso con ellos y les digo que sean buenos. El problema es que, con suerte, incluso aunque ellos tengan la buena intención, la verdad que estoy dejando fuera 4 o 5 causas que eran relevantes. Y por tanto es probable que el problema reaparezca o se regenere un problema similar en el futuro. Cuando hablamos de problemas complejos, de wicked problems, estamos pensando en que yo debiera tener mínimo unas 3 o 4 soluciones complementarias para un mismo problema. No es uno a uno. Al síntoma mato todas las causas posibles, o al menos 3 o 4 de las que tenga. Esto se puede aprender a hacer. Tampoco requiere tanto tiempo y mejora significativamente la efectividad en el largo plazo de las prácticas. Porque en vez de estar matando un problema que reaparece, yo lo elimino definitivamente. Ahora, el problema es que para entender esta metodología o incluso ocupar inteligencia artificial, yo requiero saber leer previamente. Hoy día necesitamos que la gente salga de la zona de confort de preocuparse de las cosas que le hacen sentir bien, ya sea aspecto, por ejemplo, no sé, de bienestar o de técnicos que controlan, y vaya a las cosas que no le hacen sentir tan bien, como los problemas que parece que son demasiado complicados y los entienda. Pero eso requiere, nuevamente, otro horizonte de planificación, más ámbitos de acción, mirar lo que no he mirado. Eso es factible de hacer. ¿No? Usaste una frase interesante, esto que no es de la NASA. Muchas veces creemos que son cosas muy complejas que no las vamos a poder abordar y que probablemente necesitamos gente súper, hiper, mega experta para poder encontrar soluciones. No, tienes toda razón. No, no, no. Y no lo es. Tu ejemplo hace un rato que plantea a veces pequeñas mejoras que pasan por una conversación y que suponen una cierta discusión inicial, generan aumentos exponenciales de productividad. ¿Y qué nos pasa que no nos movilizamos hacia allá? Porque te lo partí preguntando, ¿por qué era importante hablar de productividad? Y tú fuiste súper claro y concreto. Es porque de otro modo los países se empobrecen, las personas se ¿No? empobrecen. Pobre. Entonces, ¿por qué no nos hacemos cargo de esta necesidad de cambio? ¿Qué está faltando? Es que nuevamente hay más de una causa para eso, pero si tuviera que mencionar algunas de las cosas, partamos por lo mismo que hemos mencionado. Primero que nada, porque la gente cree que es muy difícil y cree que no puede. ¿Ya? Soy malo para las matemáticas. No, mi jefe no escucha. La raza es la mala. Los chilenos son muy impuntuales. No hay resistencia al cambio, hay desesperanza aprendida. La gente cree que no se puede. Esa es la primera cosa. ¿Para qué voy? Ya. Segundo problema. Muchas veces planificamos o pensamos en lo que ya habíamos pensado. Doy un ejemplo para entender esto, porque ya había hablado del horizonte de planificación. De los ámbitos, por ejemplo, en seguridad. Si yo solamente veo la seguridad en la faena, ¿qué pasa? La gente se accidenta los lunes, pero se accidenta por lo que hace en la faena, no, se accidenta porque comió o durmió mal el fin de semana y llega con sueño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar con los hábitos de la gente el fin de semana. Y muchas empresas ya lo están haciendo, incluso enseñando concursos de cómo cocinar a la familia. Es difícil, a lo mejor no es tan entretenido, pero puede serlo. Pero cuando yo pienso en cosas distintas, se me abren oportunidades distintas. Entonces, nuevamente, más que resistencia al cambio, que yo no la veo, por lo menos en mi experiencia, no. Lo que sí encuentro es desesperanza aprendida y gente que tiene por ámbitos, por horizonte de planificación, por tipo de análisis de los problemas, por la descripción de las causas, problemas para generar información. ¿Y esto cómo impacta?
Porque, miren, generar valor, yo lo he mencionado, tiene que ver con la diversificación o diversidad. ¿Ya? Si todo el mundo se siente pobre, y entonces como somos pobres, no voy a gastar en algo que me ofrecen nuevo. ¿Ya? Esa persona nunca desarrolla negocio y esa persona, ese nuevo negocio que nunca existió, no potencia otros negocios o proveedores. Y todos seguimos pobres. Cuando yo creo que algo que se me amplió la cabeza me permite resolver problemas, incorporo esa acción y eso empieza a generar poco a poco una cadena de valor. ¿Ya? Hay países que generan mucho valor económico sin minas de cobre, sin tremendos bosques, sin una tremenda costa marítima, un tremendo mar. Nosotros tenemos de todo, de lo que nos pidan, y sin embargo nos estamos empobreciendo. Es dramático, pero tenemos de todo y tenemos cabeza. En tu opinión, ¿cuál debiera ser el primer paso que debiéramos dar para poder iniciar ese proceso de cambio? Voy a devolver lo que conversamos. Vamos a chequear con el negocio, veamos el negocio desde el punto de vista del cliente, veamos cómo ese cliente puede crecer y generemos las oportunidades para que haya una estructura híbrida. ¿Ya? Roles formalizados, trabajo en equipo con los usuarios, sistemas de información. ¿Ya? Lo que al dueño, patrón, papá le disgusta no es que haya innovación, le disgusta no controlar. Bueno, hay que darle control, darle información. Negocia con él los problemas que van a haber. Negocia y planifica anticipando problemas, no asumiendo que todo va a ser feliz, porque problemas van a haber. Y uno los puede negociar antes. Y controla la parte de tensión y ansiedad que genera conflicto. ¿Sí? Entre la desesperanza aprendida, entre la falta de información que uno puede mejorar, entre la negociación con las contrapartes, buena parte de lo que llamamos resistencia al cambio, que en el fondo es una mezcla de cosas, se va solucionando. En el camino se van produciendo cambios en la medida que, claro, nosotros vamos visibilizando. Lo del dato también es súper relevante, en la medida que nosotros también trabajamos con datos, los comités ejecutivos, las gerencias, los directorios, por cierto, van creyendo en la necesidad de cambio, en la importancia de incorporar temas que tienen que ver con áreas más cualitativas. Nos gusta hablar en general en las áreas de recursos humanos del mucho y poco del dato, probablemente. Y cuando empezamos a acompañarlo de números, entonces empieza a agarrar potencia y sentido de urgencia. ¿Sí? Miren, yo creo que en los últimos años recursos humanos ha estado muy focalizado en bienestar, lo que no es malo, porque tenemos problemas en bienestar y tenemos problemas en la cultura que hay que solucionar. Y bienestar es un área calentita, donde uno se siente bien, que uno maneja, te da refuerzo. Y también parece eso razonable, pero es necesario complementarlo, porque solamente bienestar sin productividad nos deja pobre. Entonces yo puedo tener a alguien contento pero sin pega, o al cual no le puedo subir el sueldo. Una vez que uno tiene un cierto mínimo razonable en lo que es bienestar, necesitamos mejorar competencias en distintos roles, competencias conductuales, la competencia construccionista, que es lo que trabaja en equipo, y el manejo de información. Es lo que está en todos los modelos, desde los modelos de educación de competencia por el siglo XXI hasta lo que mencioné del CCM LEVA. Eh, tenemos que darnos esa lata. Una vuelta que es necesaria y tampoco es tan larga, si al final tenemos que, esto es como ser malabarista, tenemos que tener simultáneamente las cosas en el aire para poder mantener el equilibrio. Y yo creo que eh, probablemente lo del bienestar es esencial tomarlo en consideración por el momento crítico que tenemos, sobre todo en materia de salud mental, pero tenemos que ir incorporando estas nuevas variables también a la conversación. La productividad, como ha señalado insistentemente, es algo súper relevante que tenemos que abordar en las organizaciones porque de otro modo nos vamos empobreciendo y la vida todos los años es más cara. O sea, la verdad, si vamos al dato económico, es una realidad. Entonces, Claro, ¿cómo hacemos? mírenlo en salud. Salud es un área que en la innovación supone costos. Si queremos llegar a viejos sanos, el Estado y las personas tienen que invertir más. La única manera es que mejoremos la productividad. Ahora, quiero explicar un solo punto con bienestar. Eh,
Miren, cuando hablamos de bienestar, y lo que estamos controlando hoy día, por ejemplo, con la ley Karim, no el bienestar, es el trato. Efectivamente hay un problema de maltrato que genera malestar. Pero el bienestar también requiere de ser competente. Si uno va a las teorías de felicidad, ve que la autoexpresión, el control sobre lo que uno hace, son elementos clave. Ser exitoso, tener un propósito. Entonces, un bienestar completo supone productividad, control, vinculación, la posibilidad de desahogo emocional. Una persona que ve limitado su desarrollo profesional o técnico, que no está siendo competente porque la empresa en general le va mal, entonces a pesar de que haga esfuerzo, igual todo el sistema no funciona. Difícilmente, aunque mejore el trato, va a estar con buen bienestar. Eh, el bienestar también pasa por la productividad, no son cosas completamente separadas. ¿No? Piensen en los modelos de Hensel, ¿se acuerdan del modelo de dos factores? Logro, reconocimiento, desarrollo. Son los factores más motivadores, son los factores que también generan productividad. Ahora, no sé si hay alguna consulta de las personas que gentilmente han aguantado la lata. Mira, yo creo que no ha sido lata porque la verdad que nos ha acompañado una audiencia súper fiel como todos los miércoles y si bien no Ah, han compartido preguntas, han hecho algunos comentarios, había expectativas sobre la conversación. Gabriel nos dice una valiosa presentación ad hoc a a las problemáticas, digo, de hoy en el mundo del trabajo. También Camila decía al comienzo que tenía expectativas sobre lo que iba a escuchar. Yo creo que hemos podido identificar estas tendencias que tenemos, lo que observamos en el mercado del trabajo, en particular sobre productividad organizacional y también hemos podido conocer estas estrategias que pueden impulsar la productividad, que no son quiero insistir en esto, no son soluciones tremendamente complejas ni de una envergadura inabordable o que tienen una complejidad que requiere unos altos niveles de expertise. Muchas veces son cosas prácticas que pueden contribuir a la gestión del talento y elevar la eficiencia organizacional, ¿verdad, Andrés? sí, miren, si tuviera que dejar una idea, hoy ya estamos terminando, es que la productividad depende de la información y el hecho de poder tener horizontes de planificación más amplios, de pensar sobre temas distintos a los que estamos chequeando, pensar en otros ámbitos de acción, como lo que pasa en la casa de nuestros trabajadores o en la casa de los clientes, permite que ingrese más información. ¿Ya? Cuando aparece más información nos colocamos creativos. Cuando aparece más información podemos reflexionar mejor, pensamiento crítico. Nuevamente, no son cosas mágicas. Requiere algo de práctica, es cierto, porque todo requiere práctica. Pero no es que no tengamos las neuronas para hacerlo. Una muy buena reflexión, Andrés. Te quiero agradecer que aceptaras nuestra invitación para acompañarnos esta mañana y sin duda que hemos generado inquietudes y despertado nuevas información y conocimiento que todas las personas que nos acompañan esta mañana les pareció de gran valor. Así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a ustedes. 1 millón. En nuestro próximo capítulo de Conecta RH vamos a conversar con César Molina sobre servicios transitorios. Él es de Grupo Expro y vamos a revisar todo lo que establece la normativa y cómo desarrollar esto de manera eficiente y correcta, por supuesto. Así que la cita está hecha, no pueden faltar. Próximo miércoles 30 de octubre a las 10 de la mañana. Y prepárense, por supuesto, para vivir nuestro cuarto Congreso de Atracción de Talento, liderando con innovación el futuro de la gestión de talento que va a ser el 10, 11 y 12 de diciembre. Recuerden mantenerse informados a través de nuestra página web y nuestras redes sociales para conocer todos los eventos que estamos organizando para ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Un gran abrazo a todos y todas. Soy Rodrigo González y esto fue Conecta RH. Muy buenos días.